nuestra vida está envuelta en diversos problemas que nos aquejan cada día, y el saber cómo resolverlo es uno de los principales retos que tenemos como seres humanos. En el siguiente video conoceremos técnicas y estrategias que facilitarán la resolución de problemas para que seas un experto en solucionar cualquier problemática presentada en tu vida. Vamos a comenzar conociendo cómo funciona nuestro pensamiento. Muchas veces cuando pensamos lo hacemos de manera espontánea, sin ningún propósito, y de esta manera le damos vueltas y vueltas a los problemas. Este tipo de pensamiento no nos favorece en nada, por lo que te presentamos el pensamiento intencional, que es aquel sobre el cual nuestra mente opera sobre la experiencia con un propósito. Cuando hablamos de pensar con un propósito, nos referimos entre otras cosas a la adquisición de conocimientos, elaboración de información, evaluación, solución de problemas, creación. Ahora vamos a ver las 4 maneras de realizar pensamientos intencionales. Pensamiento lógico. Es el pensamiento utilizado para argumentar, analizar, razonar, justificar o probar razonamientos. Sus características son: es preciso y exacto, donde se utilizan los términos en su estricto sentido. Se basa en datos probables o en hechos, el cual busca la veracidad y el rigor. Es analítico, realiza síntesis pero pone más énfasis en análisis. Sigue reglas, dirigidos por las reglas de la lógica, entre otras. El proceso de pensamiento lógico más característico es el razonamiento. La estructura del razonamiento incluye premisas y conclusión. Para entender esto, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que llegamos a la conclusión de que Juan tiene 2 manos y 2 pies. Las premisas utilizadas para llegar a este razonamiento fueron: premisa mayor, los seres humanos tienen 2 manos y 2 pies. Premisa menor, Juan es ser humano. Ambas premisas lograron llegar a dicha conclusión, las cuales fueron derivadas de ella. Este razonamiento es deductivo, puesto que se obtienen conclusiones particulares a partir de una premisa particular, pero también existen los razonamientos inductivos, los cuales obtienen conclusiones generales a partir de las premisas particulares. Errores del pensamiento lógico. Lo contrario al pensamiento lógico es el pensamiento arbitrario, ya que este es impreciso, no comprueba la veracidad de lo que afirma, no analiza, crea sus propias reglas y no razona. Aquí incluimos la falacia, el cual es un razonamiento erróneo que parece válido, por lo que puede o no tener la intención de engañar. Hay 2 tipos de falacia: las formales, que son aquellas que no son válidas, porque no están bien construidas formalmente, y las informales, que son aquellas cuya invalidez se debe a una incorrección en el contenido de las premisas y no a una incorrección formal. Pensamiento creativo. El pensamiento creativo es eficaz para producir ideas mediante la reestructuración de esquemas conceptuales y la generación de otros esquemas conceptuales nuevos. Los rasgos más destacados de este tipo de pensamiento son: flexible, en el cual no se empeña en una única solución; espontáneo y fluido, nace como un proceso natural y armónico; original, donde se valora la peculiaridad de cada idea; suspende el juicio, ya que primero piensa, imagina, fantasea y busca alternativas; es libre, debido a que no funciona con reglas, entre otras. Errores del pensamiento creativo. Los obstáculos del pensamiento creativo son: los supuestos restrictivos, son las limitaciones y restricciones que nosotros mismos nos imponemos al resolver un problema. El síndrome de Herodes, llamamos así a la costumbre de criticar las ideas en el momento en que se producen. El miedo a cometer errores, como si con otros tipos de pensamiento más normales, como el lógico, no los cometiéramos. La desconfianza en las propias capacidades creativas. La excesiva presión del tiempo, que nos obliga a tomar decisiones rápidas. Entonces acudimos más fácilmente a las decisiones habituales. El miedo a quebrantar las normas del grupo. Los estereotipos son también obstáculos para el pensamiento creativo, pues trazan las normas de conducta que deben seguir los que tienen determinada edad, sexo, raza, estatus o pertenecen a determinado grupo social. Pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico interpreta las situaciones y procesos de una forma global. Sus características son: procede con visión global, capta interacciones,
está atento a los procesos. Antes de tomar decisiones, estudia las repercusiones de las mismas en el sistema, en el todo. Asume la responsabilidad que le corresponde. Potencia el trabajo en equipo. Los procesos más habituales en los sistemas son los denominados procesos de retroacción, también denominada retroalimentación o realimentación, siendo estos retroacción reforzadora, refuerzo o intensifica el efecto que se venía produciendo. Retroacción compensadora, tiende a compensar el efecto para mantener el equilibrio del sistema o su status quo. Errores del pensamiento sistémico. El contrapunto del pensamiento sistémico es el pensamiento mecanicista, una visión simplista de los hechos que han intervenido en los problemas, por lo que es frecuentemente causa de error, el cual se caracteriza por percibir sucesos aislados, prestar poca atención a los procesos, reaccionar ante los problemas, responsabilizar al otro y ser individualista. Pensamiento positivo. El pensamiento positivo nos ayuda a movernos mejor en la vida y, en una palabra, a ser más felices. Nos ayuda a manejar nuestras emociones respetándolas y valorándolas. Se caracteriza por: se centra en lo positivo, visionario, donde los objetivos se logran más fácilmente si se tiene una visión muy clara. Valora los sentimientos, las emociones y los mensajes corporales, es decir, valora todos los elementos de la personalidad. No juzga, le interesa más comprender que juzgar. Antes de emitir juicios, escucha. Abierto a otras formas de conocimiento y de realidad. No desprecia ninguna forma de conocimiento, utiliza el pensamiento lógico, creativo y sistémico. Es responsable, es decir, que asume las consecuencias de sus propios actos. Errores del pensamiento positivo. La contraposición de este pensamiento es el pensamiento deformado. Es el que predomina como estrategia de defensa, la creencia en las conclusiones más catastrofistas. Sus características son: filtra la realidad y se queda con lo que tiene de negativo, es pragmático, es racionalista aparente, se rige en juez máximo y materialista. Ahora hablaremos sobre los factores que intervienen en el pensamiento, los cuales se dividen en factores internos y externos. Factores internos. Entre los factores internos se encuentran la memoria y los modelos mentales. La memoria almacena información. Además, es un sustrato básico para realizar correctamente otros procesos mentales, como comprender, responder, ordenar alternativas, resolver problemas y tomar decisiones. Conozcamos la estructura de la memoria. Los almacenes de la memoria. Se distinguen tres tipos de memoria que nos permiten manejar y almacenar multitud de datos, así como realizar operaciones que son la base de gran parte de actividades que realizamos habitualmente. La memoria sensorial es la que mantiene durante aproximadamente un segundo la información que recibimos por nuestros sentidos. Ejemplo, observar un paisaje, oler o probar hace que emerjan recuerdos olvidados. La memoria a corto plazo puede compararse con la memoria RAM del ordenador. Mantiene la información temporalmente. Ejemplo, recordar nombres y fechas. Y por último, la memoria a largo plazo, comparable al disco duro de un ordenador, en la que se almacenan y de la que se recupera información, que perdura hasta años. Por ejemplo, recordar el nombre de la maestra de primer grado o recordar las vacaciones de hace 3 años. Tras la percepción que tiene lugar a través de la memoria sensorial, los datos se codifican para que la memoria a corto plazo pueda manipularlos y enviar o recuperar información de la memoria a largo plazo. Capacidad de la memoria o memoria de trabajo. Relacionada con la memoria a corto plazo es la cantidad de datos independientes que se pueden retener en ella. Si nos damos cuenta de la forma en que recordamos nuestro número de teléfono, no lo recordaríamos cifra por cifra, sino que lo tenemos almacenado en diversos pedazos. Estas estrategias hacen más sencillo memorizar determinada información y además aumentan la capacidad de almacenamiento.
Calidad de recuerdo. La calidad de información que somos capaces de recuperar de la memoria. En ocasiones no todo lo que recordamos es fiable. Las personas, sin darnos cuenta, tenemos a rellenar huecos que poseemos en la memoria, con una alta posibilidad de equivocarnos. Efecto primacía y recencia. De manera consciente, las personas memorizamos con mayor o menor facilidad los datos dependiendo de la posición que ocupen dentro de un listado de información. Se llama efecto primacía a la tendencia a recordar los primeros datos de una lista y efecto recencia a la tendencia a recordar los últimos datos de una lista. Por ejemplo, cuando pensamos en las típicas presentaciones de la fiesta, tras saludar a las 8 personas que te han presentado, no sueles recordar más que algunos nombres, y según la curva de posición serial, coincidirán con los primeros y los últimos. Otro factor interno son los modelos mentales, los cuales son una combinación de actitudes, valores y creencias que constituyen las profundas imágenes internas que tenemos acerca del funcionamiento del mundo. Ejemplo, si observamos una gallina, cada persona percibe e interpreta esta imagen de forma diferente según sus modelos mentales, es decir, lo que guardamos en nuestra mente no es la realidad. Factores externos. Entre los factores externos se encuentran el contexto y el estrés. El contexto determina en gran parte las soluciones que damos a los problemas y las decisiones que tomamos habitualmente. Ejemplo, en una organización en la que no existe libertad para la expresión de las ideas, es muy posible que nuestras sugerencias sean poco creativas y que el hábito de proponer soluciones nuevas nos obligue a tomar soluciones mecánicas y viejas. Los principales aspectos del entorno que influyen en la toma de decisiones son influencia de la autoridad en la toma de decisiones. La obediencia a la autoridad es sin duda uno de los condicionantes más importantes en la toma de decisiones empresariales. Esta obediencia, aparentemente a ciegas, supera nuestra razón, a nuestros sentimientos e incluso a nuestros valores. La presión de grupo. Una persona o un grupo de ellas puede influir sobre nuestra manera de actuar. Cuando pertenecemos a un grupo nos gusta ser aceptados por él. El estrés es la respuesta no específica del cuerpo a cualquier demanda que se ejerce sobre él. Hoy en día es común escuchar: estoy estresado, voy a relajarme porque tengo estrés, déjala, está estresada. Todas estas expresiones hacen referencia a una concepción negativa y perjudicial del estrés. Aunque el estrés no solo tiene que ser perjudicial, sino que al contrario es positivo. Veamos, las reacciones de estrés pueden ser causadas por agentes nocivos, así como los sucesos placenteros como recibir una buena noticia. El estrés es un componente de la vida normal y como tal no puede ser evitado. El estrés no es un fenómeno nuevo. Lo que sí podemos considerar relativamente nuevo es la calidad del estrés, que se ha hecho más psicológicamente emocional que físico. En una situación estresante se desencadenan reacciones fisiológicas, ciertos procesos que alteran nuestro sistema endocrino, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, las hormonas sexuales y el sistema neuromuscular. Reacciones psicológicas o emocionales. La ansiedad. Esta respuesta se caracteriza por sentimientos de temor, incertidumbre o tensión. Los niveles de ansiedad pueden llegar a bloquear la actividad de una persona. Ahora vamos a ver las estrategias para la solución de problemas y para la toma de decisiones. Los problemas con los que nos enfrentamos habitualmente tienen características diferentes y por tanto requieren soluciones diferenciadas para cada uno de ellos. En los siguientes puntos nos ocuparemos de las diversas tipologías de problemas y de las pautas de actuación más convenientes en cada uno de ellos. Problemas con soluciones contraproducentes. Supone dar soluciones rápidas a un problema que trae como consecuencia el efecto contrario del que se pretende obtener, es decir, un incremento en los efectos negativos. Ejemplo, si una rueda emite un sonido y lo solucionamos echándole agua, la rueda momentáneamente deja de sonar.
pero más tarde emite un sonido mayor y además con el agua contribuimos a su oxidación. Problemas de límite de crecimiento. A veces, cuando más nos empeñamos en superar las definiciones, más agravamos su defecto. Ejemplo, cuando el nivel de ventas del departamento baja, nuestro esfuerzo por ganar nuevos clientes hace que rebajemos nuestros precios, pero también nuestra calidad, por lo que al final el cliente termina marchándose. Problemas de desplazamiento de la carga. El problema se corrige con una solución rápida y a través de algún efecto o persona que asume la responsabilidad de solucionarlo, cuando esta es solo una solución momentánea y no válida. Ejemplo, ante la entrega inmediata de un producto al cliente se detectan fallos en su estructura. Un empleado sacrificando su jornada laboral lo soluciona. Se convierte en el héroe, pero es muy posible que el problema persista si no se pone freno a la situación que lo originó. Método de análisis de problemas. Los pasos necesarios para seguir un método son análisis del problema, definición del problema, los debidos a un fallo o defecto y redefinición del problema. Métodos para la redefinición del problema. Orientación por objetivos. Debemos definir cuáles son los objetivos de la situación, qué límites tiene para mí, qué me impide solucionarlo. De este modo conseguimos diferenciar claramente problemas de apariencia similar con objetivos distintos. Método analógico y metafórico. Consiste en hacer uso de metáforas y analogías a la hora de definir un problema concreto. De este modo conseguiremos definiciones creativas, libres y espontáneas. Método de sondeo. Este método consiste en preguntarnos cómo lo definirían otras personas. De esta forma, buscaremos nuevas alternativas que de otra forma no se nos hubieran ocurrido. Método de toma de decisiones. Decidir consiste en elegir la solución que más se ajuste a lo deseado y con menos riesgo entre dos o más opciones dadas para resolver un problema. Estrategias de pensamiento lógico. Hay personas que tienen más facilidad para operar lógicamente, otros más creativamente, etc. No se trata de modificar totalmente el estilo propio, sino de ampliar las posibilidades para poder utilizar los otros estilos que no son nuestro fuerte. Concretamente, para desarrollar el pensamiento lógico es importante utilizar las siguientes estrategias. Antes de comenzar, establezca su objetivo, a dónde quiero llegar. Aunque a veces se desvía de la ruta, no pierda de vista el objetivo hacia el que se encamina. Mientras recopila o recibe información, evite hacer juicios de valor acerca de esa información. Cuando las cosas no estén del todo claras, párese y reflexione. Compruebe que los razonamientos son válidos. Analice los razonamientos objetivamente. Muchas de estas técnicas y estrategias presentadas en tu vida te ayudarán para resolver cualquier problema. Y recuerda que nuestra mente cumple una gran función en este proceso.